Estamos al aire en Radio Ciudadela, 88.7 FM en tu buscador digital. Nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Anisa Todaro te vamos a estar acompañando en los próximos 60 minutos. A nuestro lado se encuentran, como siempre, las expertas en arte, las panelistas de Esto es Arte, María García Marichal y Beatriz Marenco. Recuerda que mañana sábado nos puedes volver a escuchar a las 18 horas si estás en Montevideo, pero si estás en Soriano, te esperamos a las 20 horas en Difusora Soriano 1210 AM. Y si estás en alguna otra parte del país o del mundo, Esto es Arte, lo puedes escuchar por YouTube. En la cabina de control y soporte técnico nos asiste como siempre la inigualable Esther Ferreira. Y en la postproducción se encuentra la profesora Natalia González. Esto es Arte es un programa que representa a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE. Y entramos en la agenda cultural, como es ya habitual en nuestro programa. Y como ustedes ya lo saben, y por aquí le vamos a estar informando sobre algunas de las actividades artísticas que se están desarrollando o que se van a estar estrenando en estos días y que vos seguro no te podés perder. Por lo tanto, Nisa, cuéntanos un poco cuáles son los eventos que tienes allí agendados para nuestros oyentes. Así van tomando nota y no dejan pasar esta oportunidad. Sé que tenés allí algo interesante también, entre varias cosas, que es ¿cómo llamarle? La despedida de fin de año, ¿no? A todo jazz. Bueno, eso sé que está allí. Porque ahí tengo amigos ahí tocando. Y también sobre una exposición de pinturas en el Ateneo, sobre otro amigo que ya ha estado este año con nosotros, incluso acá en la radio. Bien, ahora Nisa ya está buscando sus papeles. Recuerda que este programa se difunde también por Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, los sábados a las 20 horas, por lo cual también estamos saludando a todo el departamento de Soriano y con gran alegría les decimos bienvenidos a la familia de Esto es Arte. Hermoso departamento a las orillas del río Uruguay. Nuestra página web es audiuruguay.weebly.com y aquellos que deseen comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Y tampoco olvides de seguirnos en las redes sociales y regalarnos algún me gusta y compartir el programa como es habitual con todos tus amigos, familiares y con todos. Los invitados de hoy en el programa son los siguientes. En el diván nos vamos a encontrar con el escritor y periodista Pablo Silva Olazábal, responsable del galardonado programa La Máquina de Pensar. Pero hoy nos va a estar hablando también sobre su nuevo libro. Y en Voces de Nuestro Tiempo van a estar con nosotros Paula Enoder, Fernando Gutiérrez y Graciela Genta, a quienes desde ya le agradecemos su particular forma de sentir el mundo, de vivir el mundo, así en el fruto de su creación íntima y poética. Bueno, Daniel, si te parece entonces comienzo con los anuncios. Y tengo un concurso literario de la Intendencia de Rocha. Pueden participar autores uruguayos y extranjeros, pero con documento uruguayo. La temática es libre, pero debe incorporarse dentro de la categoría cuentos y novelas. Las obras deben ser inéditas, originales y en español. La extensión del texto es libre y el plazo para la recepción de las obras vence el 15 de diciembre. Por más información, deberán ingresar a la página del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora tengo una invitación, Daniel. El Hot Club de Montevideo tiene el agrado de presentar a Jam On y a la banda de Fernando Labrada
en su concierto de fin de año. Estas dos tradicionales bandas del Hot Club de Montevideo presentarán un repertorio de jazz con algunas notas navideñas acorde a la fecha que se aproxima. En esta oportunidad contarán con la participación de destacados invitados de nuestro medio. No se pueden perder este fantástico concierto que tendrá lugar el sábado 3 de diciembre en el Teatro Antonio Larreta. Las reservas se podrán realizar por WhatsApp al 095-569-783. Repito el número, 095-569-783. Ahora tengo otra invitación, Daniel. Una exposición de arte. Esto es en el Ateneo de Montevideo. Estarán las obras de los ganadores del Concurso Nacional de Pintura segunda edición, que ellos son Gustavo de Sosa, Mica Azul y Edison Aguiar. Esto tendrá lugar hoy, 2 de diciembre, a las 18 horas, en el Ateneo de Montevideo. Así que no se pierdan esta exposición, que la van a disfrutar. Ahora tengo una propuesta. Visitas y Paseos Culturales Vitankur Kurinsky también ofrece paseos dentro de la ciudad de Montevideo, en minibuses con capacidad para 15 personas, una opción especial para residenciales de la tercera edad y también cualquier otra oportunidad con fines recreativos. Cada unidad cuenta con todas las comodidades, con cobertura de Segurosura y con todos los permisos que exige el Ministerio de Turismo y Transporte. También con la coordinación de una persona capacitada para las visitas en su recorrido por la ciudad de Montevideo. Vitankur Kurinsky también continúa con sus viajes al litoral del país. Pero si tú deseas proponer otro recorrido, Vitankur Kurinsky te lo organiza, porque Vitankur Kurinsky lo hace posible. Comunícate al 097-115-979. Repito el número, 097-115-979. Bueno, Daniel, hasta aquí voy con los anuncios que teníamos para el día de hoy. Si recién estás sintonizando, te cuento que estás escuchando Esto es Arte. Y estás en la 88.7 FM, Radio Ciudadela. Pero si estás en Soriano, nos estás escuchando por Difusora Soriano 1210 AM. A continuación, presentamos El Diván, espacio donde cada invitado nos cuenta sobre su obra, sin interrupciones, sin intervalos, en la continuidad de lo que nos quiera decir. En esta oportunidad, quien nos visita es el escritor y periodista Pablo Silva Olazábal, quien nos contará sobre lo que hace y su relación con la cultura. Pero lo más importante que yo voy a destacar es resaltar la pasión y el compromiso que tiene, y además su buen humor. Y así como decía Charles Dickens, que no existe nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Y esto es lo que nos inspira Pablo Silva Olazábal. Con ustedes y con nosotros, Pablo Silva Olazábal en el diván de Esto es Arte. Hola Daniel, hola Nisa, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en este sector del programa. Y bueno, ¿qué tengo que decirles? Me llamo Pablo Silva Olazábal, soy escritor, soy periodista cultural, conduzco La Máquina de Pensar, que es un programa de Radio Cultura, y antes estaba en Radio Uruguay, ahora está en Radio Cultura a partir del septiembre del 2021. Es un programa dedicado centralmente a los libros, aunque también trato otras
otros aspectos de la cultura, como teatro, cine, en fin, pintura, música. Y bueno, ese programa ya lleva 12 años, ¿no? Anteriormente tuve otro programa, o sea que con características similares. Así que podría decir que de lunes a viernes, una hora hablando de cultura, centrado en lo literario, estoy desde el 2005. O sea, en agosto del 2022 se cumplieron 17 años. Lo que es un vagón de tiempo, pero que ha pasado muy rápido también. Y eso a mí me ha permitido, esto lo veo ahora a la distancia, obviamente esas cosas se ven después de que ocurrieron, me permitió formarme, como ampliar mi formación como lector. Por ejemplo, me obligó, bueno, yo pensé que me estaba obligando a leer poesía, que yo antes no leía, y eso yo creo que ha repercutido en la narrativa. Yo soy narrador, básicamente. Un lagarto se desprende de la cola es mi última novela, es una novela corta, y es el libro número 10 que llevo publicado, y a excepción de Conversaciones con Mario Lebrero, que es un reportaje, hay una cosa media extraña, junto con Lebrero, todo lo demás fue de narrativa, de distintos tipos de narrativa, ¿no? Novelas, cuentos y microficción. Entonces, decía que la poesía ha repercutido en mi narrativa, creo yo, y en general lo pienso para todos, ¿no? La narrativa, cuando funciona, cuando sorprende, en fin, creo yo que siempre tiene recursos poéticos, que la narrativa, la mejor narrativa, eso comenzó, supongo yo, en el siglo XX, está extrayendo recursos poéticos y la usa para la narrativa. Entonces, por ejemplo, en Un lagarto se desprende la cola, si nos fijáramos y sin tratar de analizar qué quise decir yo con este libro, porque creo que ningún escritor sabe exactamente qué significa su libro, por qué lo escribe en profundidad, creo que no, esas cosas son muy difíciles de definir, y sobre todo qué quiere decir ese libro. Yo creo que la escritura, que se nutre no solo de lo consciente y de lo racional, sino que se nutre de zonas que están muy alejadas de la conciencia, o por lo menos que no son de fácil acceso a la conciencia. Podríamos decir el inconsciente, por ejemplo, ¿no? O el subconsciente. Zonas que se extraen esas escenas, esas imágenes, a menudo violentas, esas pulsiones, todo lo que tiene que ver con lo que no es estrictamente lógico o racional, aunque la narrativa tiene siempre una lógica. Bien, bueno, les decía que los recursos poéticos, a mí me parece que, por ejemplo, en Un lagarto se desprende la cola, hay varios recursos poéticos. No es una novela al uso, una novela, digamos, al estilo siglo XIX, que es la idea que tenemos todo de novela, ¿no? Planteo, nudo y desenlace a través de un personaje que va atravesando cosas y que comienza de una forma y culmina de otra, ¿no? Siendo otra persona. Eso podría ser la novela más típica. Bueno, aquí no se da exactamente así. Esto es un escritor que tiene 87 años y que tiene que contestar un cuestionario que le mandó un investigador literario, un doctor en letras de la Universidad de Tucumán, que se llama Blas Rivadeneira, y que él existe, no importa, tiene un referente en la vida real que es Blas y es un amigo mío. Y yo lo puse porque me gustó mucho el nombre Blas. De hecho, en su momento, esta novela pensé en titularla Querido Blas. ¿Por qué? Porque toda la novela es una carta que le escribe este narrador, Julio Piedracueva, un escritor uruguayo de tercera línea o de cuarta, se la escribe a Blas Rivadeneira. Ahora bien, ¿qué le escribe? Le escribe la historia de su vida. Dice él que va a escribir la historia de su vida.
pero no es la historia de su vida. Es básicamente la historia de algunos momentos de su vida cuando estaba en la niñez o en la preadolescencia. Entonces le va a contar momentos de su vida que ocurrieron en su pueblo. El pueblo se llama Fraiventos, igual que el mío en este caso, y que ocurrieron a la hora de la siesta. Entonces, básicamente, desde el punto de vista narrativo, sería en un mismo lugar, Fraiventos, en un pueblo del interior, y en una misma horario, digamos, que sería la hora de la siesta, en general en verano. Pero ahí se termina, digamos, lo estrictamente, digamos, narrativa, el viejo estilo, y después lo que vamos a ver son momentos como viñetas, situaciones, recuerdos, momentos intensos de este escritor. Y esos momentos se pueden leer aislados incluso. De hecho, algunos de esos momentos, algunas situaciones, son relatos que en algún caso ya fueron publicados, en uno sobre todo, en dos ya fueron publicados como cuentos independientes. Mi primer libro, en La Revolución Postergada y otras infamias. Bien, yo los publiqué ahí, pero tenía la sensación, ya en aquel momento, estoy hablando del 2005, también, en el 2005 fue mi primer libro, tenía la sensación nítida, clara, de que esos cuentos formaban parte de algo más. Esa era la sensación que yo tenía. Y entonces simplemente lo que hice fue ahora aunarlos e hilvanarlos con la voz de Julio Piedracueva. Y ese sería, digamos, el esquema de Un lagarto se prende la cola, y los recursos poéticos es eso, la idea de poner situaciones que no necesariamente estén hilvanadas en la historia, sino tampoco hay un crecimiento del personaje, sino son momentos donde el personaje reflexiona, no entiendo por qué me vienen ahora, y no entiendo por qué uno a veces las cosas que cree importante no las recuerda tanto, y otras aparecen recuerdos de cosas que pensaba que no eran tan importantes. Es el misterio de la memoria y en el fondo es el misterio de la vida. En fin, esto es todo y muchas gracias por la atención. Está sintonizando FM 88.7 Radio Ciudadela y en diferido por Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Es así que llegamos a ti desde Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Y ahora te presentamos escritores en otras tierras. A continuación, tomamos contacto con México para conversar con Luz Alfa Vargas. De inmediato ya entramos en la entrevista que Nisa le va a realizar a Luz Alfa en comunicación con México. Esther nos indica que ya está todo pronto, así que adelante, Nisa. Pero qué hermoso que es México. Estuve en varias ocasiones. Tanto su costa como su paisaje de montaña hacen de este país una maravilla. Y ahí sí, en el centro del continente, destacándose con su belleza y además, bueno, la belleza cultural de México, ¿no? Y toda la simpatía de su gente. Una alegría que Luz Alfa Vargas se encuentre hoy con nosotros. En entrevista exclusiva con Isa Todaro, en este momento. Sí, realmente, Daniel, concuerdo totalmente contigo. México es un país espectacular que lamentablemente no conozco, pero sí conozco a su gente, conozco varios mexicanos, y entre ellos a la escritora que hoy nos visita, Luz Alfa Vargas Sáenz, que nos va a contar sobre su nueva obra. Muy buenas tardes, amable auditorio. Mi nombre es Luz Alfa Vargas Sáenz, su servidora y amiga, escritora mexicana. Quiero, a través de este medio, en principio, agradecer este espacio que nos brinda nuestra gran escritora y amiga Nisa Todaro y Daniel Scorch, quienes dan
vida a este programa de escritores en otras tierras y que a través de esta entrevista tienen a bien hacerlo de una manera muy profesional. Quiero expresarles que soy escritora, que nací en la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo, de México. Después de haber escrito narrativa, ¿cómo se sintió con este nuevo género? Quiero expresarles que después de haber escrito narrativa en mi obra anterior pasada, actualmente he escrito este género literario que es el canto del alma en las letras, que son poemas, pensamientos, reflexiones para ti y que me hacen sentir muy complacida, me hacen sentir muy satisfecha porque a través de esta obra que he escrito con mucho cariño para ustedes, es una inspiración del alma a través de mis reflexiones, de mis poemas, de mis pensamientos, y que dejaré este legado de vida que he tenido a bien plasmar con mucho cariño para ustedes, porque sabemos que no debemos de perder nunca la capacidad de asombro ante los acontecimientos de la vida, y ante este hecho me he decidido a plasmar en las letras de una manera artística, con cariño para todos ustedes, el canto del alma en las letras. ¿Qué es para Luz Alfa la poesía? Les comento que para su servidora la poesía es arte, la poesía es una forma de plasmar y de expresar los sentimientos, los pensamientos de manera sutil y bella. Esta inspiración divina que nos da la vibración del alma para expresar la palabra de una manera bella que surge y que plasmo para todos ustedes especialmente. ¿Cuándo siente que un poema está terminado? Les expreso que a mi punto de vista como autora de estos poemas, de estas reflexiones, que la poesía no se termina, la poesía es el sentir, es la inspiración del alma constante y que está siempre a la vanguardia de los acontecimientos de la vida y que a través de las vibraciones del alma tienes a bien plasmarlas y darle secuencia y seguimiento y que cualquier momento surge de una manera bella para plasmarla. Entonces, para mí no hay un momento específico de culminar una poesía, porque la fluidez de pensamiento, de inspiración llega y continúa. Es un arte, es la belleza de la palabra escrita. En El canto del alma, en las letras, título de su obra, ¿los pensamientos y reflexiones los planifica o le van surgiendo a medida que comienza a escribir? Los poemas, pensamientos y reflexiones que he escrito en el canto del alma, en las letras, no tienen en sí una planeación, es un surgimiento del alma que lleva inmerso para dejar legados de paz, de amor, pensamientos para valorar con cariño y sabiduría la vida. En un paisaje, en la mirada de un niño y al retomar también aspectos de la vida como la pandemia que nos dejó mucho aprendizaje y que al reflexionarlo, los poetas en nuestros legados de vida dejamos de manera bella y resiliente al ser humano en el momento
que nos llega la inspiración en el don divino. Es una fortuna que nos brinda el alma para plasmarlo, disfrutarlo de manera artística, deslizar en una hoja para dejar el legado de gran apoyo a la vida, siendo una gran fortaleza en la existencia, gozando así de la inspiración y sutileza de un poeta. La literatura mexicana es una de las más destacadas de Hispanoamérica, ya que tienen excelentes escritores con un lenguaje propio, como por ejemplo Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, Amado Nervo, Juan Rulfo y Sor Juana Inés de la Cruz. Esta última, este mítico personaje, ¿por qué le parece que deberíamos admirarla? Bien, nuestra admirada Sor Juana Inés de la Cruz tuvo a bien dejarnos un gran enseñanza de vida, sobre todo a nosotras, las mujeres, a la parte femenina, de ser perseverante en la vida y de darnos ese gran ejemplo de que todo es posible siempre y cuando te lo propongas y te forjes una meta, que los obstáculos que se te presentan no tienen limitante, que ella nos dejó esa inspiración, ese arte plasmado con pero gran sabiduría que nos inspira a cada día cuando la leemos, cuando declamamos sus poemas, su poesía, que es un alimento que deja en la actualidad gran enseñanza de poder lograr la equidad de género y de poder lograr las metas en la vida. El canto del alma en las letras es una compilación de poemas, pensamientos y reflexiones, y Luz Alfa logra expresarlo con las palabras adecuadas, poniendo todos los sentimientos y emociones que guarda en su corazón. Describe subjetivamente un estado existencial o alguna vivencia de la propia autora. Incursiona en este nuevo género y nos brinda fortaleza, paz, ternura y sabiduría, utilizando como medio un valioso recurso, la palabra, plasmada con la ligereza de su pluma. Y como dice la autora, hagamos un alto y reflexionemos, porque esta vida constante y efímera que se detiene en la memoria y en el corazón, motiva a reflexionar. El canto del alma en las letras de Luz Alfa Vargas Sáenz, si aún no la adquiriste, ya está disponible en Amazon. Gracias, Luz Alfa. Realmente fue muy grato que nos haya acompañado en este segmento del programa que titulamos Escritores en otras tierras. Me despido de ustedes, amable auditorio, no sin antes agradecer a Nisa Todaro, nuestra gran escritora y amiga, y a Daniel Scott, quienes tienen a bien conducir esta programación. De mi parte, les expreso mi más sentido agradecimiento, pidiendo a Dios que nos conceda que algún día pueda conocer directamente a Daniel. Y a todos ustedes, mi respeto y admiración. Un abrazo con mucho cariño y bendiciones para estas próximas fechas decembrinas y un próximo año muy exitoso. Dios nos bendice a todos. Muchas gracias.
A continuación presentamos Autores en Ciudadela, espacio auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Vitankur Kunivsky, la mejor manera de conocer el Uruguay. Para enterarse sobre todas las posibilidades que te ofrecen, hay que llamar al 097-115-979 y allí te van a informar incluso sobre los paseos culturales que se están realizando aquí en Montevideo. En Autores en Ciudadela, hoy nos vamos a estar encontrando con el escritor George Orwell. Bueno, en realidad no. En realidad nos vamos a estar encontrando con la escritora y conductora María García Marichal, quien nos va a hablar sobre George Orwell, un autor de novelas distópicas que yo creo que a muchos lectores los atrajo ahora, hace muy poco, hacia temas que él escribió, como por ejemplo la novela 1984 o Rebelión en la Granja, ¿no? Pero como siempre, bueno, les digo que quien lo sabe todo es María García Marichal. La recibimos aquí en los estudios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte. ¿Cómo están? Un gran abrazo para Nisa, para Daniel. Un saludo muy afectuoso para toda la audiencia. Esto es Autores en Ciudadela y yo soy María García Marichal. Hoy nos vamos a detener un poco en la literatura distópica, en lo que son las distopías. No olvidemos que distopía es el antónimo de utopía. Según el diccionario de la Real Academia Española, utopía es una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto, descrita por Tomás Moro en 1516. Muchos seguramente lo recuerdan por haberlo estudiado. Puede ser también un plan, proyecto, doctrina o sistema ideales que parecen de muy difícil realización. O, siempre según el diccionario de la RAE, representación imaginaria de una sociedad futura, de características del bien humano. La distopía justamente tiene el prefijo dis, que denota negación, oposición. Es lo opuesto a la utopía. Y estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos a ver, seguramente muchos lo hacen, series y películas que son distópicas, es decir, que apuntan a mostrar un mundo decadente, seguramente post-apocalíptico, en el cual las personas sufren de manera muy notoria. Y vamos a hablar de uno de los grandes escritores de distopías de la literatura universal, George Orwell. George Orwell es el autor de 1984, que seguramente muchos de ustedes deben conocer y que es donde aparece el ojo que todo lo ve, el gran hermano, ¿verdad? Después hay otros escritores como Aldous Huxley, de quien hablaremos en algún momento, escritor que es el creador de Un Mundo Feliz, y ya hemos hablado de Ray Bradbury y Fahrenheit 451. ¿Lo recuerdan? Bien, hoy vamos entonces a analizar un poco la vida y la obra de este magnífico escritor, George Orwell. Realmente se llamaba Eric Arthur Blair. Ese era su verdadero nombre. Nació el 25 de junio de 1903 en Motihari, en la India, hijo de padres ingleses, y falleció el 21 de enero de 1950 en Londres, en el Reino Unido. Novelista, periodista, ensayista, además fue crítico literario. Sus dos novelas distópicas son las que más famosos lo han hecho, 1984 y seguramente algunos de ustedes conocen Rebelión en la Granja. Estos libros han sido llevados a la pantalla grande, han sido llevados al cine en distintas oportunidades y por distintos directores. Los padres de George Orwell se llamaban Richard Walmsley Blair, era ministro del opio en el gobierno colonial de la India, y su madre, Ida Mabel Limousin, birmana de origen con ascendencia francesa. Es decir, era un producto de la colonización inglesa, pero al mismo tiempo, étnicamente, tenía genes nórdicos, por supuesto, sajones, pero no solamente franceses, sino también del este de Asia, birmanos. Cuando tenía 2 años se trasladó con su madre y su hermana mayor a Inglaterra y no volvió a ver a su padre hasta 2 años después. Esto fue bastante inquietante para George Orwell.
El padre volvió a India y la madre y los hijos permanecieron en la metrópolis. Principalmente la razón, por lo menos lo que se manejó públicamente, era que querían que estudiaran en Londres. En 1909 empezó la escuela anglicana y parece que causó muy buena impresión porque recibió una beca para la preparatoria de St. Cyprian en Eastbourne, Sussex, y de allí fue nuevamente becado a Wellington. Finalmente terminó sus estudios en Eton, donde se sintió muy cómodo como estudiante. No pudo asistir a la universidad, significa que llegó hasta la high school. Las razones económicas se lo impidieron. Entonces se unió a la Policía Imperial India en Birmania. Allí tenía justamente parientes de su madre. Después de 5 años, en 1927, volvió a Inglaterra, con un odio profundo hacia el imperialismo inglés. Los días de Birmania y los ensayos Un ahorcamiento y Matar a un elefante son pruebas de este sentimiento de rechazo hacia un imperialismo cruel que aplastaba a los pueblos donde se instalaba. Más tarde pasó por un periodo de pobreza absoluta, tanto en Londres como en París, donde fue en busca de preparación para ser escritor. No tuvo proyección en esa primera etapa de su carrera, por lo tanto comenzó a trabajar como maestro de escuela y regresó a casa de sus padres porque ya estaba enfermo. Escribió varias obras en este periodo, como Sin Blanca en París y Londres, muy autobiográfica que pinta su situación en estas ciudades. En 1933 adoptó definitivamente el seudónimo de George Orwell. San Jorge, patrono de Inglaterra, de allí George, y Orwell, un río icónico del país de su padre, ¿no? De Inglaterra. Un poco después, en 1936, recién casado con Eileen O'Shaughnessy, con quien adoptó un niño, comenzó a trabajar como reportero social sobre la pobreza de la clase obrera en Inglaterra. Publicó el retrato El camino de White Empire en 1937. Se fue a España con la idea de matar fascistas porque alguien tiene que hacerlo. Imagínense la ideología que había tomado y hacia dónde se había encaminado George Orwell. Estuvo combatiendo con las fuerzas de orientación trotskista, pero luego manifestó que se había equivocado porque no había entendido bien la dinámica de la política española, que es muy particular y además tiene regiones bien específicas con ideologías muy propias. Dijo que tendría que haber luchado con los milicianos de la Confederación Nacional del Trabajo. Fue herido en un enfrentamiento y debió apartarse un tiempo de la guerra civil. En ese tiempo escribió Homenaje a Cataluña, obra en la que resalta a las comunidades de revolucionarios anarquistas que vivían en pequeñas aldeas independientes en la región catalana. Ya tenía tuberculosis y viajó a Marruecos para recuperarse por el clima seco. En 1945 murió su esposa y él comenzó a trabajar escribiendo reseñas de libros. Desde 1941 también trabajaba para la BBC y en 1949 publicó 1984. Antes, en 1945, había publicado Rebelión en la Granja. Estas 2 obras lo llevaron a la celebridad, podríamos decir. En octubre de 1949, poco antes de morir, se casó con Sonia Brownell, quien lo acompañó hasta el final de sus días. La creación de George Orwell está influenciada por las obras de Jack London, Charles Dickens, Herman Melville y Jonathan Swift, a quienes admiraba profundamente. Su novela distópica 1984 es básicamente política. Popularizó los conceptos del omnipresente vigilante, el gran hermano o hermano mayor, que todo lo observa y lo registra. La habitación 101, la policía del pensamiento y la neolengua, un inglés restringido para reprimir. Se basa en el principio de que lo que no forma parte del lenguaje no puede ser pensado. Fíjense ustedes la importancia de este concepto. Muchos sociólogos actuales escriben sobre la sociedad orwelliana, de la vigilancia completa a partir de los datos personales, la represión política y social, la falta de privacidad y la planificación detallada a partir del poder. Se habla de él como un innovador que fue capaz de visualizar un futuro realmente bastante decadente. Vamos a ver qué sucede con el mundo nuestro. Ahora yo quiero leerles un fragmento de la primera parte de 1984 de George Orwell. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13.
Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un 7º piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descanso, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Los invito a leerlo. Amigos, hasta la próxima. Es el momento de caminar por la alfombra de los sueños, de aquellos que dan vida a tantos personajes de la ficción y también de la realidad, con el fin de entregarnos siempre una propuesta interesante donde nos entretenemos y también nos informamos, porque así es la temática de Radio Cine. Y la película que hoy Nisa nos va a comentar es Gladiador, una película del año 2000 que a mí me encantó, pero que además, debo confesarles, la vi hace muy poquito, por primera vez, gracias a la recomendación de Beatriz Marenco, una actuación increíble de Russell Crowe. Pero bien, aquí está Nisa para que nos cuente todo lo que hay que saber sobre Gladiador. Como bien dijiste, Daniel, Gladiador es la película que les traje hoy para Radio Cine. Es una excelente película épica del año 2000, dirigida por Ridley Scott, que fue para este director su obra cumbre. El género es peplum y acción. Peplum es un género fílmico que frecuentemente se utiliza para el cine histórico de aventuras. Se trata en su mayoría de películas de origen italiano, mitológicas, bíblicas, épicas e históricas, que se ambientan en la antigüedad. Con este género se revivió en pantalla la grandeza del Imperio Romano. Gladiador es la historia de Máximo, un general romano, papel protagonizado por Russell Crowe, quien es considerado pieza clave para el emperador Marco Aurelio, ya que ha conseguido victoria tras victoria, motivo por el que se destaca su valentía, dedicación y lealtad hacia el imperio. Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, está celoso y lleno de envidia y hará todo lo posible para matarlo. Inesperadamente, Cómodo asume el poder y ordena el arresto y la ejecución del general, pero Máximo consigue escapar, pero no consigue impedir que asesinen a su familia. Luego es apresado por un mercader de esclavos y es ahí que su habilidad en la lucha lo convertirá en un gladiador y así podrá gestar su venganza por su familia y también por el emperador. Realmente no podemos dejar de destacar la magistral actuación de Joaquín Phoenix, que interpreta a Cómodo, un villano con altura que sin lugar a dudas odiaremos hasta el final de la película. Este film está inspirado en el libro del escritor Daniel Mannix sobre los gladiadores. El estudio de cine DreamWorks puso sus ojos en Ridley Scott para dirigir esta película. Las escenas de la Roma antigua fueron filmadas en el fuerte Ricasoli de Malta y los efectos visuales estuvieron a cargo de la empresa The Mill, que tuvo el compromiso de crear un doble inesperado para algunas escenas que Oliver Reed no pudo rodar a causa de un infarto
que le ocasionó la muerte. Cada detalle fue minuciosamente cuidado, así como los lugares, el vestuario, la utilería. Todo ello lograron transportarnos sin lugar a dudas hasta aquella época. La música de esta película nos complace. Es un film épico en las batallas, excitante en los momentos dramáticos, que posee un conmovedor final. Russell Crowe declaró que este ha sido el papel que más le ha complacido en su carrera cinematográfica. Gladiador fue un éxito en la crítica y también en el público, que ayudó al resurgimiento del cine épico, ambientada en el periodo greco-romano de la Edad Antigua en Europa. Una película que recibió numerosos premios y nominaciones, donde incluye 5 premios Oscar, entre los que se destaca Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe. Dicen que por muy largo que sea el camino, lo más importante es dar el primer paso, y por esa razón es que Beatriz Marenco cada semana nos acompaña a transitar con emoción sus historias, las que se han convertido en las crónicas del camino, con las que cada semana ella nos sorprende. Demos la bienvenida a la señora Beatriz Marenco, quien con sus historias nos acerca al horizonte de un tiempo que no tiene un principio, pero que tampoco tiene un final. Estimados Daniel, Nisa, qué gusto volver a encontrarnos y qué lindo encontrarnos con nuestra audiencia. Si recordarán, en el programa anterior hablamos del maestro Juan da Rosa. Recorrimos algunos pasajes de su vida que realmente nos dejaron cautivados. Como llegó a la escuelita del dulce paraíso de Coronado, como él lo dice, y también a la escuelita de Pueblo Sequeira. Y así fue que abrirse paso entre ellos, entre sus habitantes, entre los niños, entre los vecinos, lo hizo comprometer el corazón. Y así fue que el destino lo puso en una casita de lata y chapas, la casa de Maneca y Felicio. ¿Cómo olvidarlos?, decía él, la hospitalidad y el diálogo reposado. No lo apartaron, sin embargo, de los ojos cristalinos de un niño que con ellos vivía y se llamaba Robinson. Una natural disposición en él acompañó con paso firme al maestro Juan en sus primeras tareas como vaquiano. La lista de 4º año cosecharía el fruto de su agradecimiento. Robinson estaba en ella. En las noches de mucho frío, lejos de callar la amarga verdad, el maestro agitaba sus brazos como si fueran alas, abrazando la vida. Sabía que dar apoyo y protección a sus semejantes era y es ley natural. Su fiel y pequeño compañero se impregnaría también de ese auténtico humanismo. Tales lecciones resonarían en él y pensando en unir destinos, como la suerte, se inclinarían ya en uno, ya en otro. Así, dejando ropa en cada puerta o en cada ventana, la necesaria, entendamos, la necesaria para una familia, y con la bondad del trigal, deseaban poder a todos consolar. La hermandad guiaba el pensamiento. Había que curar a muchos, de tal suerte, y hasta en días donde las estrellas parecían apagarse, allí donde reposa el campo, con linterna y botiquín, la vida cobraba fuerza para emprender camino. El fiel secretario lo seguía, y sin pensamientos que le conturban el alma, caminaba con la verdad consigo, sabiendo que la amistad es un afán señero, y el sol siempre aparece clemente. Robin, el brillante secretario de gestiones, como le gustaba llamarlo, alumno destacado
y abanderado del pabellón nacional, tenía la vocación en sus alas, que pronto agitaría también, como sabiendo que podía prestar ayuda y favor, y saldría del ranchito, de la abuela Maneca, sin importar hora. Salía a curar. También sabía, y lo sabía muy bien, que los ojos se limpian de tantas lágrimas derramar, y que hasta los más revejidos podían volver a iluminar. Como iluminar, amigos, quería el pueblo, y dotarlo de mejoras, que eran quimeras, las que muchas veces parecían disonar a ojos vista. Pero Juan le enseñó a soñar. Lejos, les cuento, muy lejos, quedaba la Ruta 4, y lejos la canilla, que era el único servidor de agua, que parecía hacer claudicar a cualquiera. Pronto sabrían cuántos frutos podía dejar Robin, pero él, nadie más que él, estaba en posesión de un altísimo concepto, de todo lo que significaba el valor de la superación. Esparce así el viento sus pensamientos, que ya tenían claro destino, dentro de esa pureza infantil de sus sentimientos. Su hermano le dio cobijo y, alentándolo a estudiar, pronto se vería en Colonia, en el departamento de Colonia, su primer año licial. Entonces señalaría un antes y un después. No conociendo el desaliento, ese punto de inflexión marcaría la diferencia entre la pujanza y una firmeza en su estado y la sobrecogedora sensación de quedar en campaña. No estaba lejos el recuerdo de su abuela Maneca, que ya enferma no haría más que profundizar la inminente y dolorosa ausencia del ser que él tanto amaba. Amigos, en el próximo programa seguiremos con esta historia sobre otra, esta historia realmente de superación y muy emotiva que los va a sorprender. Les dejo un gran abrazo. Amigos, estamos en Voces de Nuestro Tiempo. Es para nosotros un espacio poético muy distinto, porque es aquí donde realmente fluye la poesía y de vez en cuando algún microrrelato. Hoy esa mirada poética y sensible viene de la mano de 3 escritores: Paula Enover, Graciela Genta y Fernando Gutiérrez. Con ustedes y con nosotros, estos 3 grandes artistas, aquí en Esto es Arte. ¿Con qué alondras de ternura he de vestir mi garganta para llegar en dulzuras a hacer mi sangre palabra? Del mismo tronco nacimos, nos nutrió la misma savia y del mismo árbol grande fuimos magnolias al alba. Por nuestra sangre de niñas corrieron sueños sin pausa y aprendimos a crecer con una estrella en el alma. De la vieja casa grande, tibia aún en la distancia, nos llevamos a la vida un puñado de nostalgias y el amor de nuestra madre, limonero y hiedra blanca, luna al filo de la noche y orilla de espuma mansa, y el amor de nuestro padre, ojos tibios, manos ásperas y su dulzura creciendo entre caricias y fraguas. Del mismo tronco nacimos, nos nutrió la misma savia, fuimos 4 aves en vuelo y un ave que ya es distancia. Somos todas tierra honda y arado de amor nos anda, por eso aprendimos todas a ser de vaso y de ancla. Para cantar es que quiero echar a volar alondras y palomas blancas, blancas, para que mi sangre toda tenga ternura por alas. La vida simple. Puedo recordar una vida simple de risas sonoras y blancas arenas. Puedo recordar una vida simple donde la manera de vivir la vida era la inocencia y la amistad sincera. ¿Verdad que recuerdas esa vida simple y que me quería con el corazón tibio de un gorrión, así como era? No me mientas más, yo sé que la hubo
y que el tiempo gris pronto pasará y que volverá con toda su luz esa vida simple, hecha de simplezas. No te mientas más, esto no es verdad, lo que tú recuerdas, esa vida simple, es la verdadera, la que un sol tenía y tenía estrellas, no solo allá afuera, sino también dentro, en el alma entera. Abrázame fuerte, abrázame ahora, es ahora cuando esa vida simple es vida de veras. Si con la simpleza de un sencillo abrazo, juntos la soñamos y la hacemos nuestra. Piel detrás del traje, arrebato. Tenemos piel detrás del traje, piel de fruto en caída, piel de analfabetos del ritual, piel de soldado de la melancolía, piel de mariposa nodina, piel de aprendiz en trobar. El programa de hoy fue auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Vintan-Kurkunivsky, la mejor manera de conocer nuestro país, donde la aventura y el conocimiento harán de esta experiencia el viaje de tus sueños. ¿Creías que eso no era posible? Bueno, solo tienes que llamar a Vintan-Kurkunivsky al 097-115-979 y también te va a informar sobre sus visitas culturales dentro de la ciudad de Montevideo. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Anisa Todaro les agradecemos a todos los artistas que nos han acompañado en estos 60 minutos, tiempo en el que nos han brindado su arte, su conocimiento, su apoyo y por supuesto también su cariño. En la música nos acompañaron desde Inglaterra, Movie, Julian Lennon, pero desde Uruguay, el gran músico uruguayo Alejandro Cheriberti. Este programa no hubiera sido posible sin ustedes, por lo cual, muchas gracias. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, nos despedimos, les decimos abur, chau, adiós. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. ¿Dónde más? Aquí, en FM Ciudadela, si estás en Montevideo. Pero si estás en Soriano, nos estás escuchando por Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio.